nudo a Esta la clínica. conferencia comenzará a Sin grabarse. embargo, no le damos muchas veces la importancia necesaria o suficiente para tratar a estos pacientes. En muchas ocasiones, he escuchado a algunos clínicos que la propietaria le dice, pues tiene esto mi perrito en la rodilla, le siento que le truena o algo así. Nosotros vemos que tiene una luxación y comentamos, no, hay que esperar a que crezca y luego vemos a ver qué pasa, pero es normal, o sea, muchas veces lo dicen como que es un problema normal y esto no es un problema normal, es un problema que se tiene que atender. Entonces no hay que confiarnos y decirle a los propietarios que eso es un problema normal. Los micrófonos que tengan los demás, por favor apaguen sus micrófonos de sus laptops porque se escucha todo lo que todas las computadoras que tengan el micrófono activado. Entonces desactívenlos por favor, sus micrófonos, para que me escuchen más claro y no haya dudas. Entonces, vemos que la luxación patelar es un problema que generalmente ocurre en perros, pero también llega a ocurrir en gatos. Entonces es muy importante también que estemos, no dejarlo pasar por alto en gatitos también. La luxación, tenemos luxaciones mediales o luxaciones laterales de la patela. En el mayor de los casos, en un 75-80%, vamos a encontrar que nuestros pacientes tienen una luxación medial. Y en un 20-25% vamos a tener pacientes con una luxación lateral. De las luxaciones o de los pacientes que llegan, en mucho de ellos se puede decir que en un 40-50%, inclusive hasta más porcentaje, las luxaciones son bilaterales, es decir, en las dos rodillas tienen luxación. La mayoría de las razas que presentan estos problemas son razas enanas miniaturas. Sin embargo, también podemos verlo en razas grandes o medianas, inclusive en perros mestizos, y pues no hay que dejarlo pasar por alto, sobre todo perros de razas enanas o miniaturas. Hay que estar checando bien las patelas desde pequeños, desde que llegan a la consulta, para que pues poder atender oportunamente. No sé si logren ver ahí el cursor. A ver, ¿dónde está? A ver. Aquí donde dice pluma, no sé si alcanzan a ver que hay una plumita. Entonces vemos aquí en la foto que se ve la tróclea, aquí se ve la tuberosidad tibial y aquí se ve la rótula totalmente desplazada de su lugar. Esta rótula tendría que estar encima de la tróclea para que pudiera funcionar de forma adecuada. A ver. Vamos a ver entonces la anatomía de la patela. La patela es un hueso sesamoideo, como podemos verlo aquí en la imagen. Vemos que se ve el cursor. Es un hueso sesamoideo en donde viene el cuádriceps, el músculo cuádriceps, y viene el tendón del patelar y se inserta en la tuberosidad tibial. En este tendón, donde termina el músculo e inicia el tendón, vemos que es donde está la zona donde se ubica la patela. Entonces, vemos que es ovalada, curva, ahorita la vamos a ver en lateral cómo se ve curveada, y articula con la tróclea femoral o la corredera troclear. Aquí se ven los cóndilos femorales, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, los meniscos
la tuberosidad tibial, el ligamento craneal cruzado, el tendón del extensor digital común, y vemos también que aquí hay unos ligamentos que mantienen a la rótula en su lugar y se insertan en el fémur por la parte caudal, ya sea en medial o en lateral. Y esta patela lo que va a hacer es que va a aumentar el mecanismo o la función de extensión de la rodilla. Es decir, estas zonas, todos estos órganos que estamos viendo aquí, el tendón, la patela, los ligamentos, van a ser el mecanismo extensor de la rodilla o el mecanismo del cuádriceps, así lo podemos también llamar. Entonces es importante que conozcamos estas estructuras porque son las estructuras que nos van a estar fallando y son las que tenemos que corregir en forma quirúrgica. Aquí vemos de forma lateral cómo viene el músculo cuádriceps, viene el cuádriceps con su tendón de inserción en la tuberosidad tibial y vemos la patela ovoide y curva que está en íntimo contacto con la corredera troclear, con la zona articular del fémur. Entonces, la corredera troclear está llena de un cartílago, igual que la patela está con su cartílago, y esto aumenta la eficiencia de este mecanismo de extensión de la rodilla. En esta zona vemos la rodilla por la parte de atrás, y aquí vemos dónde se insertan los ligamentos que mantienen a la patela en su lugar, los ligamentos femoropatelares. Aquí vemos una patela ya disecada y vemos cómo es ovoide y tiene una superficie articular cartilaginosa y también, bueno, tenemos en este caso esta con un cierto grado de erosión. Aquí vemos en lateral el mecanismo del cuádriceps, la inserción del tendón en la tuberosidad tibial y la patela que ayuda a mantener este tendón en su lugar y hace una mejor eficiencia de que se extienda la rodilla. Entonces, la biomecánica o el mecanismo del cuádriceps o el mecanismo extensor de la rodilla consiste en estos elementos que platicamos ahorita. Está el músculo que cuando se contrae va a jalar hacia proximal la patela, al mismo tiempo se inserta en la tuberosidad el tendón y va a hacer que la tibia haga este giro, haga un giro en esta dirección. La patela se va hacia arriba, jala el tendón y la tibia hace este movimiento curvo. Entonces es como se extiende. Esta zona es la parte articular que va pegada a la corredera troclear y siempre la tenemos que verificar cuando hagamos una cirugía. Tenemos que ver no solamente ver que la patela se está luxando, sino también verificar esta zona, que es la que está en íntimo contacto con el fémur, con la parte articular del fémur y la patela, para ver que no tenga erosión, que no esté fracturada o que no tenga algún tipo de degeneración en esta zona. Vamos a cambiarla. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos este problema? Pues el problema empieza desde que nace el cachorro y vemos que hay una mala malformación en el hueso, hay una deformidad. La mayoría de las veces es la tuberosidad tibial, o sea, donde se inserta el tendón del cuádriceps. A veces tiene cierta angulación hacia medial y va jalando el tendón de tal forma que se empieza a luxar. Así como el tejido blando también
que se va laxando en lateral y se va contrayendo en medial. Siempre que tengamos una luxación patelar, debemos de considerar que pudiera haber una deformidad generalizada de la extremidad, es decir, del fémur, tanto en proximal como en distal, y de la tibia en la parte proximal. Podemos tener lo que se llama la coxa vara, que viene siendo una disminución del ángulo el eje y el cuello femoral. Esto hace que el miembro esté en varus, se mantenga más pegado, más como abducido. Entonces esto va a generar que el tendón de origen, o el origen del músculo del cuádriceps esté más pegado hacia medial. ¿Qué pasa también? Que hay un crecimiento asimétrico de las fisis, tanto del fémur distal como de la tibia proximal. Eso va a generar, por la tensión que se origina en medial, que el fémur se arquee hacia lateral y la tibia se arquee hacia medial. Ahorita lo vamos a ver en una radiografía para que quede más claro. También tenemos que considerar el ángulo de anteversión del cuello femoral. Es un ángulo donde tenemos un ángulo de anteversión. Esto quiere decir que si vemos el fémur desde arriba hacia abajo, como está aquí dibujado, vemos que está el pie y este ángulo, conforme a esta línea, es de ciertos grados. Entonces, a veces este ángulo de anteversión es excesivo y a veces es un ángulo de retroversión, o sea, está muy disminuido. Eso también tiene que ver, no en la mayoría de los casos, pero a veces sí, cuando tenemos un grado 4 de luxación. Eso hay que considerarlo. Por eso los grados 3 y 4 tienen que ser muy bien planificados, porque para no dejar en alto otras consideraciones. Entonces, la falta de la articulación, o sea, la falta de que la patela se esté articulando con la corredera troclear, generan que haya una pérdida de presión en la corredera troclear. La corredera troclear debería de estar, cuando el perro es cachorro, el hueso es inmaduro. Ese hueso inmaduro es un hueso suave. Entonces, de forma normal, la patela está sobre la corredera troclear. Como el hueso está suave, pero está todo en su lugar, al momento de estar apoyando, de flexionar y extender la rodilla, ese surco, esa corredera troclear, se va haciendo cada vez más profunda. Pero si desde cachorro esa patela no está en su lugar, no presiona al surco, no presiona la corredera troclear, entonces la troclear se queda con poca profundidad, no genera esa profundidad adecuada, por lo tanto se luxa todavía más. No existe esta presión de la patela sobre la corredera troclear. Entonces, en muchos casos vemos que la corredera troclear está poco profunda. Esta foto que vemos aquí, pues es una foto de un grado 4 de luxación patelar, donde está el mecanismo del cuádriceps, viene la patela, el tendón patelar, la tuberosidad tibial ya está rotada totalmente hacia medial en unos 90 grados, y pues la patela está totalmente fuera de su lugar todo momento. Entonces, la luxación repetida de la patela va a desgastar el labio medial de la corredera troclear, es decir, la superficie articular de que se está limando constantemente, se está luxando, se empieza a degenerar y empezamos a ver
este tipo de lesiones, ¿sí? Ya que hay pérdida del cartílago articular. Esto ya empieza a generar mucho dolor. Las zonas donde ya no tiene cartílago generan mucho dolor. Aquí podemos ver en esta fotografía cómo se ve la luxación. Aquí se ve la patela en medial y cómo el fémur ya se empieza a curvar, sobre todo en distal. Si vemos la articulación, la vemos en diagonal en vez de verla totalmente horizontal, ya la vemos en diagonal. Y la tuberosidad tibial, pues ya está en medial también. Entonces, el cuádriceps empieza aquí y como tiene que ir en línea recta, viene por aquí y hasta su inserción. Y nosotros lo que queremos es que esta parte esté en esta zona, en medio. Si me puede mandar un mensaje a ver si se ve el cursor de lo que les estoy señalando, o uso mejor el rojo. Ok, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, aquí vemos un labio medial ya erosionado, de tanto que está pasando la patela por esa zona, ya se lesionó aquí, se erosionó, y eso genera mucho dolor. Entonces, si nosotros hacemos un corte desde la parte de arriba, vemos que está la tuberosidad tibial o la cresta tibial, está la patela o rótula y el fémur se encima aquí. Entonces esto es lo que es la articulación de la rodilla. Lo que nosotros estamos buscando es que este mecanismo esté totalmente alineado como lo estoy señalando aquí. Este es un paciente normal, donde el cuádriceps junto con el tendón y la inserción del tendón patelar está totalmente alineado a todo el miembro. ¿Qué pasa cuando ya tenemos un grado 4 o un grado 3? Esto ya se está exagerando, ¿no? Para que se vea, este es un grado 4 que es ya el mayor grado. Aquí vemos cómo está la inserción, pero la tuberosidad está ya hacia medial. Entonces, la patela ya no está sobre la corredera troclear, ya se empieza a luxar hacia medial y permanece en medial todo el tiempo. Ajá. Esto ya es un grado 4, es un grado mayor, donde se requiere pues ya unas técnicas de corrección más complicadas. Y vemos que en el grado 1, la desviación del... ¿Ya me escuchan? Déjame, a ver. Me regreso. Aquí en el grado 1 es vamos a ver que la patela se luxa fácilmente cuando se extiende la rodilla, pero al momento de que la soltamos, se regresa libremente cuando se extiende también. No hay una crepitación como tal y la desviación es mínima. Aquí vemos que hay una mínima desviación de la tuberosidad tibial. Cuando nos llegan en grado 1, podemos hacer un manejo conservador. Ahorita vamos a ver en qué consiste el manejo conservador. Pero si no se hace nada, si no se empieza a corregir, o si vemos que con el tratamiento conservador no hubo mejoría, va a empezar, sobre todo si es un cachorro, va a empezar a caminar de grado 1 a grado 2, a grado 3, hasta que ya lleguemos a un grado 4. Como el hueso es blando y tenemos esta tensión hacia medial, se va a ir incrementando el problema. Cuando tenemos un grado 2, que es cuando generalmente nos llegan a la clínica grado 1, grado 2, y todavía no hay una signología muy franca, el perro todavía camina bien y todo, tiene algunos detalles, pero no es tan grave.
vemos que se luxa fácilmente y se reduce, pero si nosotros la reducimos. Aquí la tuberosidad tibial está a 30 grados desviada hacia medial y ya empezamos a ver que hay una desviación más grande comparación con el grado 1. Esto va a empezar a jalar todo el tendón hacia medial. Podemos ver posiblemente que ya hay una erosión en el labio medial de la tróclea y empieza el perro en algunas ocasiones a sentir un poco de dolor y empieza a cargar su peso hacia adelante. Es decir, se empieza a apoyar sobre las patas de adelante para aligerar el peso de atrás. Cuando ya tenemos un grado 3, vemos que la patela ya es ectópica, es decir, ya no se luxa y se reduce, sino que permanece luxada. Ya aquí el grado de rotación de la tuberosidad tibial es de 30 a 60 grados. Ya estamos viendo cómo la tuberosidad tibial está aquí y por lo tanto está jalando la patela. Y tenemos que la tróclea está poco profunda. En el grado 4 ya totalmente vemos una tuberosidad tibial a 90 grados, de 60 a 90 grados, es muy evidente. La patela es ectópica totalmente, siempre está afuera, no la podemos reducir. Y aquí es muy probable que ya tengamos una curvatura distal de fémur o de tibia proximal. La patela se permanece arriba del cóndilo medial. Cuando tenemos un grado 4, vamos a ver pacientes que están sentados, que caminan así sentados como este perrito que está aquí. Y muchas veces podemos confundirlo con un problema de cauda equina, de luxación lumbosacra. Hay que tener cuidado, siempre hay que descartar que sea un problema ortopédico o un problema neurológico. Los signos, vamos a ver que hay una signología de cojera, puede ser una cojera desde muy suave hasta moderada y puede ser intermitente o puede ser continua. De repente el propietario nos dice, es que mi perro va caminando y levanta la patita, cojea tantito y luego ya camina normal. Y en otras ocasiones el paciente pues ya no quiere estar apoyando la pata. Vemos que hay rechazo para brincar al carro o para subirse a un mueble y ya en grados fuertes está en esta posición. También se puede ver que los corvejones puede haber una rotación externa de los dedos. Vamos a ver, nosotros podemos tener un paciente que ya lo diagnosticamos con luxación patelar, pero podemos ver que los signos empeoran. Y entonces, ¿por qué podemos ver que empeoran los signos? Una, porque el perro sea un perro obeso, que tenga el aumento de peso, que le esté generando más presión sobre las rodillas, le generan más erosión al cartílago, le empieza a haber una erosión aquí en los cóndilos y esta erosión empieza a generar mucho dolor. Podemos ver que hay una luxación permanente, eso también les ocasiona mucho dolor. Y algo muy importante es que como el tendón del cuádriceps o el tendón patelar es funciona también para estabilizar la tibia y la rodilla en general, si nosotros lo tenemos luxado, toda la carga de peso de la rodilla se va a ir sobre el ligamento craneal cruzado. Entonces, tenemos muchos pacientes que tienen, aparte de la luxación patelar, tienen una rotura del ligamento craneal cruzado. Entonces, siempre hay que verificar estas dos patologías de rodilla que van muy de la mano las dos. Sobre todo si tenemos luxación patelar, tenemos que checar que no esté roto el ligamento craneal cruzado, porque es muy probable que esté roto. Sobre todo si vemos una cojera aguda después de que nosotros ya decíamos, bueno, esto no es por una luxación patelar, ya hay algo más. Y bueno, obviamente si tenemos
una luxación de cadera, vamos a ver que el perro pues deja de apoyar. El diagnóstico lo vamos a hacer clínico, pero necesitamos también evidenciar la patología y esto lo vamos a hacer con un estudio radiográfico. En el estudio radiográfico, lo recomendado es que sea bajo anestesia general o con una sedación fuerte para poder posicionar bien al paciente, tener un posicionamiento preciso, tratar de evitar los artefactos. Ahorita les explico qué artefactos podríamos tener que son muy comunes. Y las proyecciones, que generalmente es una craniocaudal, una mediolateral y la skyline. La skyline es esta que vemos aquí, que es como de las de rodillas flexionadas, donde vemos que se luxa, ¿no? En este caso son luxación hacia el lateral. Y en este paciente, por ejemplo, vemos que tiene luxación medial en ambas patas, donde ya hay curvatura distal de fémur y curvatura proximal de la tibia, con la tuberosidad tibial ya a 90 grados. Entonces, este tipo de grado o de patología, ya a este nivel, se necesita hacer osteotomías correctivas, tanto en fémur, en los dos fémur, y pues también en la profundización, y bueno, se necesita una buena planeación. Cuando nosotros hacemos este estudio radiográfico y vemos un paciente así, que tiene un grado 3, un grado 4 de luxación patelar, tenemos que hacer un estudio un poco más preciso. Preciso porque estamos sospechando que hay una malformación ósea, a lo mejor en varios huesos, a lo mejor puede ser en fémur, puede ser en tibia o en los dos. Entonces necesitamos hacer un estudio radiográfico individualizado por hueso. Necesitamos hacer un estudio y un estudio de la tibia de cada uno, de cada miembro, para que nosotros podamos valorar con precisión si tiene curvatura, qué grado de curvatura, en dónde hay que hacer la osteotomía y las correcciones adecuadas. Entonces, para ese tipo de proyección, lo que se recomienda es que se haga una proyección caudocranial, es decir, vamos a poner a nuestro paciente en decúbito esternal, vamos a posicionar el fémur lo más pegado al chasis y que esté bien posicionado para que nosotros tengamos una verdadera proyección caudocranial de fémur y podamos evaluarlo de una buena manera, al igual que la tibia. Entonces, el posicionamiento normal es que tengamos una pelvis simétrica, que el fémur esté paralelo a la columna vertebral, así como cuando vamos a sacar una radiografía para displasia de cadera, que el fémur esté lo más paralelo al chasis, sobre todo al nivel de la rodilla. Si nosotros tomamos una radiografía del fémur distal, o sea, una radiografía para displasia de cadera o como la que se ve aquí en esta foto, y la rodilla está ligeramente flexionada, nosotros vamos a tener un artefacto de ver el fémur distal curvo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que haya un artefacto en esta zona donde se ve el fémur curvo, y eso se ve si no está bien apoyada la rodilla al chasis. Y para evitar eso, se sugiere que se haga de una proyección caudocranial, lo que les comentaba, que el decúbito esternal con el miembro tocando la parte craneal del miembro, tocando el chasis, y el rayo va de caudal a craneal, y con eso aseguramos que el fémur está totalmente pegado al chasis y vamos a evitar que se vea curvo en distal, o por lo menos si lo vemos curvo es que es real que está curvo, no es un artefacto. ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta de que el fémur está totalmente posicionado correctamente? Porque las favelas van a dividir la corteza medial y lateral del fémur a la mitad. Es decir, la favela lateral y la favela medial van a estar atrás
de la corteza medial y de la corteza lateral, y se van a cortar a la mitad por estas cortezas. Cuando nosotros vemos el fémur de esta manera, quiere decir que es una verdadera proyección craniocaudal o caudocranial. Y el trocánter menor, visiblemente o parcialmente visible, pero que se vea. Eso quiere decir que tenemos una buena proyección de fémur. El tratamiento que vamos a realizar es para luxaciones asintomáticas. No es necesario, o sea, un grado 1, que hagamos la cirugía como si fuera una fractura, es decir, en la primera semana o los primeros 10 días de diagnóstico. Podemos esperar un poco más, siempre y cuando estemos trabajando con algo de fisioterapia. En cachorros jóvenes con una grado 3 o grado 4, sí es necesario hacer la cirugía, porque necesitamos que esa patela esté profundizando ese surco, y si el cachorro va creciendo y no tiene esa presión sobre la corredera troclear, pues nunca se va a profundizar ese surco. Los perros medianos a grandes, es importante que se realice la cirugía antes de que haya una deformidad o una erosión de la tróclea. Entonces, el grado 1 es el que vamos nosotros a mandar a rehabilitación. El trabajo de rehabilitación que vamos a hacer para un grado 1 está enfocado en incrementar la flexibilidad del tejido blando medial. Es decir, como la patela está en medial, se está yendo hacia medial, todo el tejido blando que está en medial se empieza a contraer. Y nosotros necesitamos que tenga más flexibilidad. En vez de que se contraiga, que esté más flexible. Y, por el contrario, todo el tejido blando que está en lateral se empieza a laxar porque se está jalando hacia medial, y lo que nosotros necesitamos es incrementar la fuerza de todos los músculos y de todos el tejido blando que está en lateral, para que jalen la patela hacia lateral. Entonces, es muy importante que hagamos este trabajo. Tenemos que hacer ejercicios progresivos de fortalecer todos los músculos abductores de la cadera, y esto lo vamos a lograr haciendo que nuestro paciente camine de lado. Digamos que haga abducción y aducción de los miembros. Y si para aumentar el grado de dificultad, podemos hacerlo con diferentes grados de elevación, de angulación. Podemos usar alguna montañita que haya por ahí en un parque, o fabricar nosotros algo con este fin, para poder manejar esa musculatura en lateral, y que empiece a jalar todos esos músculos, la patela hacia lateral, al mismo tiempo que nosotros relajamos y le hacemos más flexible todo el tejido blando en medial. Obviamente, manejo del dolor y evitar la atrofia muscular. Ese sería el manejo de fisioterapia para un grado 1. Si ese grado 1 hay que estarlo monitoreando. Si ese grado 1 llega a grado 2, entonces ya es un paciente quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, hay muchas técnicas que se pueden hacer para corregir este problema, pero ya desde un principio nosotros sabemos que es un problema que pudiera tratarse de una malformación generalizada de los huesos. Entonces, si nosotros queremos corregir esta luxación patelar nada más utilizando o reconstruyendo el tejido blando, es muy probable que fracasemos. Por eso, aquí en el texto dice que cualquier intento de evitar la corrección de las malformaciones óseas mediante reconstrucción del tejido blando únicamente es la causa más común de un fracaso en el tratamiento. Entonces, si nosotros tenemos una malformación ósea, aparte de hacer todo el manejo del tejido blando, de la reconstrucción del tejido blando, también tenemos que hacer
una modificación o una corrección de las malformaciones óseas. Y las técnicas quirúrgicas que utilizamos para poder corregir este mecanismo del cuádriceps, tenemos la imbricación de la cápsula articular, tenemos superposición del retináculo, ponemos la superposición de la fascia lata, podemos usar una sutura antirrotacional, podemos hacer la capsulectomía, podemos liberar el cuádriceps. Estas son puras técnicas de tejido blando. Y lo que tenemos que hacer también es una trocleoplastía, es decir, profundizar la corredera troclear y hacer una transposición de la tuberosidad tibial. En el 95% de los casos, con estas técnicas, que estas que señalé ahorita, de aquí para arriba, es lo más común que hagamos. Si tenemos ya un problema mayor, como una curvatura distal de fémur o un problema en la tibia, tenemos que hacer una osteotomía de fémur distal o una osteotomía tibial proximal, aparte de lo anterior, aparte de lo que ya habíamos visto de tejido blando. El instrumental es bien importante que tengamos el instrumental adecuado para el fin de cada una de las técnicas, sobre todo de las técnicas de osteotomía para profundizar la corredera troclear. Pues todo lo de tejidos blandos pues se hace con instrumental de cirugía general, pero pues necesitamos tener sierras, necesitamos tener separadores, necesitamos tener levantadores de periósteo, necesitamos tener cortadores de clavos, brocas, el taladro con su chuc para poderlo manejar de forma estéril y bueno, que cada uno se vaya haciendo de su material para poder efectuar este tipo de cirugías. La trocleoplastia nosotros la manejamos o se puede manejar, hay dos técnicas, o bueno, hay más técnicas, pero hay dos muy comunes, que es la trocleoplastia en bloque, que es esta que estamos viendo ahorita, que prácticamente es hacer con la sierra un corte paralelo, los dos cortes, y después, ya sea con una sierra o con un osteotomo, hacer un corte y sacar el bloque completo de todo el cartílago, y este cartílago o este pedazo de cartílago que tiene hueso esponjoso abajo, este hueso se recorta para que quede nada más el cartílago, se vuelve a poner en su lugar y como vemos aquí, pues hacemos que esté más profunda la corredera troclear y asiente perfectamente bien la patela. También tenemos esta técnica que es, yo creo que la más común, que es una trocleoplastia en cuña, y lo que tenemos que hacer es primero hacemos un corte en diagonal, como si fuéramos a sacar una rebanada de sandía o un corte en B. Siempre hay que tener cuidado de donde está el origen del ligamento craneal cruzado, ya no pasar, este es nuestro límite, y tener cuidado también con el tendón del extensor digital común, que viene aquí pegadito al cóndilo lateral del fémur. No cortarlo hay que tener cuidado, y también respetar este límite que tenemos aquí, donde está el origen del ligamento craneal cruzado. Entonces, hacemos un corte en B, hacemos un corte inicial, luego hacemos otro corte en B, y después sacamos una tercer rebanadita, ¿sí? Aquí se ve cómo está el primer corte y la segunda rebanadita. Esta otra rebanadita también la podemos poner directamente ya sobre nuestro corte inicial y vamos a ver cómo se profundiza de esta manera la corredera troclear. Cuando sacamos la rebanada, a ver, permítame, déjenme ver si sale la otra imagen.
y no nos vamos con esta. Se hace una incisión para patelar, o sea, paralela a la patela y al tendón patelar. Se incide primero la piel y el tejido subcutáneo, luego se incide la fascia profunda y luego se incide la cápsula y vamos a llegar a donde se ve esta imagen. No sé por qué no salieron las otras fotos, pero bueno, ya que llegamos aquí, vamos a luxar la patela y vamos a verificar cómo está nuestra rodilla. Tenemos que visualizar la corredera troclear. Esta es una corredera troclear normal. Ver la tróquea en lateral y en medial por la parte externa, el labio externo, para ver que no tenga ningún osteofito o que no tenga ya signos de degeneración. Podemos verificar si nuestro ligamento craneal cruzado está bien y verificar la cara articular de la patela, que también esté bien, que no esté fracturada. Verificamos con un retractor de Zen, podemos bajar el cojinete adiposo para poder ver mejor las estructuras de los ligamentos ya intraarticular y pues ver que estén intactos. Y si no, si teníamos sospecha, pues entrar con el material y el instrumental necesario para hacer las dos correcciones. Entonces, con una sierra se empieza a hacer el corte de un lado, luego se hace el corte del otro lado y se saca esta rebanada. Esta rebanada, yo lo que hago también es que con unas gubias le corto esta parte para que se haga, o sea, hago un corte, digamos que le voy mordiendo toda esta zona para que cuando lo volvamos a reposicionar, todavía baje o se profundice más la corredera troclear. En esta parte vamos a poner esa rebanada que sacamos y va a quedar de esta forma. Para hacer la transposición de la tuberosidad tibial, lo que vamos a hacer va a ser, ahí reducimos la patela, la ponemos en su lugar, vamos a jalar toda la piel hacia el lado medial de la tibia y vamos a identificar, bueno, no salen muy bien las otras fotos, no sé por qué, pero bueno, ya jalamos la piel hacia medial, entonces la patela ya la dejamos en su lugar normal y vamos a identificar el tendón patelar. Identificamos el tendón patelar y lo aislamos. Lo aislamos para protegerlo del corte que vamos a hacer con un osteotomo. El osteotomo que vamos a utilizar es un osteotomo que debe de estar afilado. Todo nuestro material, o más bien todo nuestro instrumental de corte, siempre tiene que estar bien afilado. Ya sea osteotomos, tijeras, lo que sea para cortar, tiene que estar bien afilado para evitar complicaciones intraquirúrgicas. Entonces, metemos el osteotomo, empezamos, tenemos que dejar un buen bocado, no sé si ven cómo aquí es una buena porción de tuberosidad tibial la que vamos a movilizar, no vayan a hacer un corte muy pequeñito porque está más propenso a que se fracture, entonces tienen que sacar un buen pedazo que puedan movilizarlo y con el osteotomo vamos a empezar de proximal hacia distal a golpear el hueso para que haga este corte. Ya una vez que tenemos este corte, vamos a movilizar con el dedo. Yo lo que hago con razas muy pequeñas es que procuro dejar la corteza distal, digamos que esta parte de aquí, tanto el tejido blando como la corteza, el hueso, dejarlo unido a la tibia para que no se nos desprenda totalmente. Si se nos llega a desprender totalmente, tampoco hay ningún problema. Le vamos a poner una banda de tensión para asegurar que esto quede en su lugar. Entonces, movilizamos hacia lateral la tuberosidad tibial. A veces es suficiente 2 o 3 milímetros. Vamos, ya que pusimos en su lugar la tuberosidad tibial, vamos a poner un clavo
a esta altura, puede ser hasta un poquito más arriba, donde tengamos la mayor superficie de hueso, donde llega la inserción del tendón, es más segura esta zona. Aquí vamos a insertar un clavo de un grosor correspondiente al tamaño del hueso que estamos manejando, y previamente vamos a medir cuánto mide de ancho la tibia, para que no salgamos en la corteza caudal demasiado con nuestro clavo. Ya tenemos la medida para salir a penitas 1 o 2 milímetros de la corteza caudal. Entonces ponemos un clavo, paralelo a este ponemos otro clavo, lo doblamos el clavo, después vamos a hacer un orificio abajo de donde está nuestro corte, en la tibia, pasamos y hacemos un orificio. Después de ese orificio vamos a pasar un alambre, vamos a hacer aquí una pequeña incisión en esta parte de la tibia, en la fascia del tibial, del músculo tibial craneal, y vamos a pasar un alambre. Este alambre lo vamos a pasar en forma de 8 con nuestros 2 clavos. A veces se puede poner un solo clavo si es un perro pequeñito, y se va a hacer en forma de 8 un amarre. Entonces pasamos nuestro alambre por aquí, lo sacamos por aquí, le damos vuelta a los clavos, y aquí agarramos los 2 clavos y con el torcedor de alambre, haciendo fuerza hacia nosotros, haciendo tensión del alambre, vamos a ir dando vueltas a favor de las manecillas del reloj, hasta que veamos que hay un cambio en la coloración del alambre. Quiere decir que ya está lo suficientemente tenso. Esto le llamamos una banda de tensión. Entonces hacemos la transposición de la tuberosidad tibial y hacemos la banda de tensión para que esa osteotomía que hicimos ahí quede firme, fija y pueda consolidar adecuadamente. Y así es como se va a ver ya al final de nuestra cirugía. Cortamos el alambre, le dejamos unas de 3, 4 o 5 lazadas, y la pegamos bien pegadito al hueso para que no moleste el tejido blando y sobre todo la piel. Ahí la piel y el hueso están muy cerquita, casi no hay tejido blando, entonces debe quedar muy pegadito para evitar que ese alambre salga por la piel. Esto es lo que hacemos generalmente. Esta técnica es lo que hacemos generalmente: una trocleoplastía o profundización de la corredera troclear y una transposición de la tuberosidad tibial. Sin embargo, pues ya hay diseñado técnicas, ya se han diseñado técnicas más sofisticadas, como lo que es esta, que es la PGR, que es un reemplazo de la corredera troclear. Prácticamente se corta la corredera troclear, toda la corredera troclear se corta, se pone una base y después se pone el implante que va a fungir como corredera troclear. Y pues esto generalmente lo hacemos cuando tenemos ya una degeneración articular, que ya tiene el paciente mucho dolor en la rodilla, que ya hay pérdida de cartílago articular, ya que está en una fase ya grave. Pero es una opción que se puede manejar. Se pone esta plantilla, se pone la prótesis y la patela queda en su lugar otra vez. Y queda más o menos de esta manera. Radiográficamente vamos a ver que está anclada con unos tornillos, ya no hay corredera troclear, sino que está esta, y la patela está encima, y la ventaja es que esto lo podemos movilizar como nosotros queramos. Entonces, a veces hasta en grados muy avanzados, grado 3 o grado 4, podemos movilizar ligeramente y queda alineado el cuádriceps. También tenemos esta otra técnica, que esta técnica creo que ahorita en México todavía no ha llegado, pero es una opción y que se puede adquirir también. Esta se llama Richtop y es de una empresa que se llama Orthomed.
prácticamente es como el labio medial de la cordera troclear es el que está erosionado, el que está menos alto, entonces ellos diseñaron este implante para poder hacer que ese labio medial de la cordera troclear quede más alto y sea un tope para la patela y ya no pueda estar brincando hacia este lado y esté erosionando, sino que eso se queda ahí permanente. Obviamente para cada una de las técnicas pues se necesita cierta instrumentación como este tipo de guías para poder hacer ahí los orificios con las brocas y se pueda poner de esta manera. El plan de rehabilitación, pues prácticamente es para pacientes que son grado 1 y lo que vamos a hacer es con el ultrasonido, estamos trabajando sobre la zona medial de la rodilla unos 15 minutos, todo esto es para laxar el tejido blando medial, masaje en medial hacia lateral, empujando la patela hacia lateral, unos 5 minutos, las caminatas laterales, hacer de 10 a 20 repeticiones, 3 o 4 veces al día, y pues nutrir al cartílago articular con compresiones articulares y distracciones articulares. Esperemos que ya más adelante después podamos hacer un curso de rehabilitación. Yo sé que hay mucha gente interesada, también lo vamos a hacer. Pues el uso de los TENS, de láser, el calor, el partial range of motion, movimiento parcial de movimiento, todo esto les ayuda muchísimo a manejar el dolor y que haya una regeneración articular. La rehabilitación, por lo menos de forma comercial, hacerla pues 2 veces por semana, dejarles tarea para casa, para que estén trabajando con la rodilla de sus perros. Y pues esto sería todo. Quiero comentarles que vamos a hacer un módulo, un curso en web, donde vamos a hacer 12 módulos, donde vamos a ver todos estos temas. Es un curso de 12 semanas y es un curso nivel básico, intermedio, donde vamos a colaborar con la doctora Anita Roque de Colombia y un servidor, donde vamos a irnos mezclando los temas, variando. Ella va a dar unos temas, yo voy a dar otros temas. Es una doctora muy, muy calificada, buenísima en ortopedia, en radiografía, en muchas cosas. Ella trabaja en una universidad allá en Colombia. Y estos son los módulos que vamos a ver. Entonces, todos estos temas los vamos a ir viendo y les comento, va a ser algo parecido a lo que vimos ahorita, módulo con módulo, desde el examen ortopédico, los métodos de diagnóstico, la clasificación y el diagnóstico y tratamiento de las fracturas. Vamos a ver todo el tema de radiología ortopédica, desde colimación, proyecciones, densidad, los tipos de no uniones que existen y cómo se pueden resolver, los principios de asepsia, preparación del paciente, el equipamiento en ortopedia, el Fracture Assessment Score, que es una puntuación de análisis de la fractura, cómo evaluar cada fractura en cada paciente en particular. Vamos a tener un módulo de férulas y vendajes, otro módulo de biomecánica de las fracturas, cómo se fracturan los huesos, cuáles son las fuerzas que intervienen, qué tenemos que hacer, cómo estabilizamos esas fracturas, la diferencia entre una estabilidad absoluta y una estabilidad relativa. Vamos a ver abordajes quirúrgicos a los huesos largos y las técnicas de reducción, es decir, cómo vamos a ir abordando hueso por hueso, pues vamos a ver fémur, tibia, húmero, radio, y las técnicas de reducción de cada hueso, por lo menos las técnicas más comunes para que para ustedes sean muy prácticos tanto los abordajes quirúrgicos como las formas de reducir las fracturas que a veces se complican. Vamos a ver las indicaciones de utilizar clavos intramedulares y cerclajes, así como
bandas de tensión, las limitantes de cada una de esas técnicas, igual que de placas, placas DSP, placas LSP, tornillos, aparato de fijación esquelética externo y todo el tema de consolidación ósea utilizando injertos y biomateriales. Yo creo que está muy interesante y muy completo todo este curso que se va a dar. Al teléfono que tienen donde se inscribieron, ahí les pueden pasar todos los datos y va a haber un descuento especial el 12 y 13 de febrero. Entonces, pues para que se pongan en contacto con Víctor Guerra, que es el que está pues subiendo todo lo de de este curso de web, entonces para que él pues les dé toda esa información. Bueno, regresando al tema, ¿alguna duda de lo que vimos ahorita? Si quieren podemos Que si ver. repetías la bibliografía, Rafa. Sí, pues el libro digamos que de cajón, es el Pierre Mattei. O sea, ese libro lo deben de tener todos los que se quieran dedicar a ortopedia. Ya creo que está la quinta edición, si no mal recuerdo. Pero es un libro que deben de tener de cajón si te vas a dedicar a la ortopedia. También el Pierre Mattei de abordajes quirúrgicos, ese también es muy importante tenerlo, nunca está de más estarle echando un ojo a los abordajes. Y bueno, aquí vemos otros libros que también son de rehabilitación y eso, ¿no? Entonces, pues después si quieren les puedo pasar más datos, de ahí ya han salido mucho más libros de placas y de todo eso, ¿no? Pero pues con que tengan el Pierre Mattei, yo creo que es un libro muy bueno y muy general, se ven placas, fijadores externos, todo, examen ortopédico, todo, y se ve que es un libro de muy buena calidad. Ese sí lo debe tener cada uno, imagino que ya muchos de ustedes los tienen. De hecho, pues podrían bajarlo en línea, me parece que también se puede conseguir en línea. Los que me quieran mandar WhatsApp, me parece que por ahí lo tengo y se los puedo mandar si gustan. Ahorita les pongo ahí los datos del WhatsApp para que me manden un mensaje y con mucho gusto se los puedo mandar. No sé si tengan alguna duda al respecto de la plática.